Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy les voy a enseñar cómo tejer paso a paso este lindo vestidito con manguitas de farol para bebés de 6 a 9 meses. Está bien fácil de tejer. Ahora, este vestidito lo hice para que haga conjunto con la chaquetita y la mantita que les mostré la semana pasada. Aquí abajo en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar los links de la mantita y de la chaquetita. También en la caja de información podrán encontrar cómo tejer este vestidito más grande o más pequeño desde más o menos 0 a 3 meses hasta más o menos 24 meses, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de este lindo vestidito para niñas de 6 a 9 meses. No olviden suscribirse, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, para tejer este vestidito yo voy a usar esta lana, es una lana número 3, el grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros y el gancho que voy a usar es este de 3.5 milímetros. Ahora, ustedes también pueden usar una lana de algodón, asegúrense de que sea del mismo grosor, de 3 milímetros. Ahora, a continuación vamos a empezar a hacer el canesú del vestidito, este que está aquí. El paso a paso que ustedes van a ver va a ser el paso a paso de la chaquetita. El canesú de la chaquetita con el del vestidito es exactamente igual, la única diferencia es el color. Para el vestidito el color principal es el color rosa y el color blanco lo vamos a usar para hacer aquí los volantes y los otros detalles. Así es que nada más les quería decir eso, así es que comencemos. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 62 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para continuar, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2, aquí vamos a hacer un punto bajo. Ahora, en la siguiente cadena también vamos a hacer un punto bajo y así voy a continuar para esta primera vuelta. Nada más voy a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 61 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta, tengo un total de 61 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto, están ahí para que cuando terminemos el canesú esta parte aquí quede recta. Cuando ustedes cuenten sus puntos nada más van a contar los puntos altos, que es el número de puntos que yo les voy a dar al final de cada vuelta. Bueno, aquí para empezar encima de este primer punto bajo voy a hacer un punto alto, una cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto alto, una cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente punto alto, cadena. Así voy a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Hacemos un punto alto, cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente punto alto, cadena. Continúen así hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta segunda vuelta. Tengo mi último punto alto, cadena, y tengo aquí 2 puntos bajos. En el último punto bajo voy a hacer un punto alto. Y así termino esta segunda vuelta con un total de 31 puntos altos. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas, voy a girar. Ahora, empezando encima de este primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Adentro de cada uno de los espacios de cadenas, vamos a hacer 2 puntos altos. Encima del punto alto, hacemos 1. Y de nuevo, adentro del siguiente espacio, 2 puntos altos. Así vamos a continuar para el resto de esta tercera vuelta. Vamos a hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, hasta llegar al último espacio. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo un total de 91 puntos altos. Aquí al final terminé haciendo encima del último punto alto, el último punto alto. Para la cuarta vuelta hacemos 2 cadenas y giramos. Ahora para esta vuelta número 4, empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto, cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente vamos a hacer punto alto, cadena.
me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. En esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Así vamos a continuar para esta cuarta vuelta. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 4. Aquí al final hice mi último punto alto. Tengo un total de 46 puntos altos separados de una cadena. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora empezando encima de este primer punto alto vamos a hacer un punto alto. Aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la tercera vuelta. En cada espacio de cadena hacemos 2 puntos altos. Y encima del punto alto hacemos 1. Así es que ustedes van a hacer 2 en el espacio de cadena y luego 1 encima del punto alto. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 5. Aquí me hace falta mi último espacio de cadena y el último punto alto. En este último espacio de cadena nada más voy a hacer un punto alto y encima del último punto alto un punto alto. Ahora estamos haciendo este ajuste aquí en este último espacio de cadena para que al final de esta vuelta quede en un número impar. Tengo 135 puntos altos al final de esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto, cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena, y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 6. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 6. Tengo un total de 68 puntos altos separados de una cadena. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta, empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Ahora miren aquí, en el espacio de cadena, este primero que está aquí, voy a hacer 2 puntos altos. Encima del siguiente punto alto voy a hacer 1. Y en el siguiente espacio de cadena voy a hacer nada más un punto alto. Otra vez más, encima del punto alto, un punto alto. En este espacio de cadena voy a hacer 2. Encima del punto alto, 1. Y en el espacio de cadena 1. En esta vuelta no vamos a aumentar muchos puntos, por eso es que lo estoy haciendo de esta manera. Si es que ahora encima de los puntos altos lo mismo, un punto alto y de nuevo repetimos 2 puntos altos en este espacio, encima del punto alto 1 y en el siguiente espacio nada más hacemos un punto alto. Así es que continúen así por toda esta vuelta. Recuerden que no estamos haciendo lo mismo que hicimos en esta vuelta. En esta vuelta hacíamos siempre 2 puntos altos en cada espacio de cadena. Aquí nos vamos a alternar entre 2 y luego 1. 2, 1. Así es como vamos a trabajar esta vuelta. Bueno, continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 7, tengo un total de 169 puntos altos. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en esta vuelta de puntos altos separados de cadena. Si es que empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Así voy a continuar para el resto de esta vuelta número 8. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la vuelta número 8. Al final de esta vuelta número 8 tengo un total de 85 puntos altos separados de una cadena. Ahora decidí también cambiar de color de hilo aquí. El canesú lo voy a hacer en este color rosa. El canesú que les mostré en el paso a paso fue el canesú para esta chaquetita. Como les mencioné cuando subí este video que íbamos a hacer el vestidito. Así es que el canesú es exactamente igual como el de la chaquetita, nada más que el color
colores diferentes. Bueno, estoy al final de la vuelta número 8. Como les digo, tengo un total de 85 puntos altos separados de una cadena. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a dejar esta vuelta aquí pendiente. Vamos a poner este marcador para que este punto aquí no se vaya a deshacer. Así es que ahora miren. La última vuelta, la vuelta número 8, la trabajé de adentro hacia afuera o del lado revés hacia afuera. Este va a ser el lado derecho. Miren, aquí está este hilo que me quedó cuando inicié la vuelta de las cadenas. Y bueno, así es que ahora nos vamos a ir aquí a este lado. Este marcador aquí me está marcando el lado derecho del vestidito. Así es que ahora lo que vamos a hacer es esta parte aquí. Miren, vamos a hacer estos volantes aquí, así como lo hice para el suétercito. Si quieren ver el paso a paso de este suétercito, ya saben, aquí en la caja de información lo pueden encontrar, o si presionan la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal, los llevará donde están mis videos. Ahí podrán encontrar el paso a paso. Bueno, aquí miren, como les digo, aquí está donde terminamos. Nos vamos a ir a este lado. Miren, aquí está este cabito de hilo que me sobró, como les digo. Así es que nos vamos a ir aquí. Miren, en la vuelta número 1, que es la vuelta de puntos bajos, la vuelta número 3 de puntos altos, la vuelta número 5 de puntos altos y la vuelta número 7 de puntos altos. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar siempre aquí al inicio de cada vuelta para hacer estos volantes. Así es que miren, aquí voy a meter el gancho en este primer punto bajo que está en medio de estos dos puntos altos. Así es que metemos el gancho así de abajo hacia arriba, así. Así es que yo voy a usar este color blanco para hacer esta parte. En el suétercito, ya saben, lo hice en blanco y luego esta parte lo hice en rosa. Así es que vamos a cambiar aquí un poco. Ahora vamos a jalar una lazada, vamos a traerla hacia el frente, vamos a hacer una cadena. Y en este mismo espacio, en este mismo punto, voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Estoy usando el mismo gancho y la misma lana, el mismo grosor. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar al siguiente punto bajo que está en medio de los siguientes dos puntos altos. Meto el gancho aquí y voy a hacer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Una cadena. Me salto el siguiente punto bajo en medio de los siguientes dos, miren aquí, y hago lo mismo, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Eso es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta primera vuelta. Y miren, así es como se mira. Van a continuar, van a terminar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo terminar esta vuelta y luego se las voy a mostrar en esta otra vuelta aquí, en esta vuelta de puntos altos, y el resto ustedes lo van a hacer en estas últimas dos vueltas. Bueno, nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta de este volante aquí. Miren, lo que hice aquí al final fue unirme aquí a un lado donde está estas cadenas y hacer un punto deslizado. Miren, ahí está. Casi no se nota, nada más hice un pequeño punto deslizado. Ahora aquí vamos a tener que cortar el hilo al final de cada vuelta y nos vamos a regresar aquí a este lado donde iniciamos la primera vuelta. Así es que ahora vamos a hacer la vuelta en la vuelta número 3, que es la vuelta de puntos altos. Lo mismo, metemos el gancho así y vamos a jalar aquí una lazada y hacemos una cadena, y en este mismo punto aquí un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, cadena en medio de los siguientes dos puntos altos. En este punto alto aquí hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, una cadena. De nuevo en medio de los siguientes dos puntos altos, en este punto bajo, perdón, punto alto del centro, lo mismo. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, cadena, y de nuevo lo mismo en los siguientes dos, más bien en medio de los siguientes dos. Y así es como se mira. Es lo mismo que hicimos aquí, miren. Ahí está. Ahora ustedes van a hacer esto hasta llegar al final aquí de la segunda vuelta. Van a cortar su hilo. Aquí a un lado es donde van a hacer su punto deslizado, miren. Cortan su hilo, pasan el hilo por esa última lazada y luego se regresan y hacen estas últimas dos vueltas, esta y esta. Bueno, yo voy a hacer eso y luego vengo y les muestro ya el canesú terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer el canesú, miren qué lindo ha quedado. Ahí está, hice las 4 vueltas aquí de volantes y miren, está precioso, me encanta.
Bueno, ahora de aquí en adelante esta va a ser el frente porque estamos haciendo un vestidito. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir las mangas. Aquí estos hilos que nos han sobrado a los lados, no se preocupen. Por el momento aquí los tengo yo con este clip para que no me vayan a estorbar. Cuando ya terminemos de hacer el vestidito y hagamos una vuelta aquí, por esta parte aquí de los delanteros, vamos a esconder los hilos, así es que no se preocupen por eso. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a retomar aquí la última vuelta que hicimos, que fue la vuelta número 8 del canesú. Al final de esa vuelta, si recuerdan, teníamos un total de 85 puntos altos separados de una cadena. Así es que ahora para dividir las mangas, miren, esto es lo que vamos a hacer. Para cada uno de los delanteros voy a tener 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Luego en este espacio de cadena vamos a agregar un marcador de puntos. Ahora vamos a tener para las mangas un total de 20 puntos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y luego en este espacio de cadena ponemos el marcador. Para la espalda o el frente, aquí cuando ya esté terminado el vestidito, tengo un total de 23. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 y en este espacio de cadena podemos un marcador. Ahora para la otra manga, la manga número 2, lo mismo, tengo 20 y para este delantero tengo 11. Así es que 11, 20, 23, 20 y 11. Así vamos a dividir las mangas. Así es que aquí miren, para hacer esto, aquí vamos a retirar este marcador de puntos y vamos a iniciar esta parte aquí. Ahora para hacer este delantero vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora encima de este primer punto alto vamos a hacer un punto alto. Ahora aquí miren, para este delantero tengo 11 espacios de cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espacios de cadena. En cada uno de estos 11 espacios de cadenas vamos a hacer 2 puntos altos. Así miren. En el punto alto no vamos a hacer nada, sino que solamente en los espacios de cadena. Así. Bueno, continúen así haciendo 2 puntos altos en cada uno de los espacios de cadena hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primera manga. Terminé de hacer estos puntos altos para este delantero hasta aquí. En este último espacio de cadena tengo 23 puntos altos. Voy a agregar un punto más al modo de tener 3 puntos altos en este último espacio de cadena. Ahí está, así es que ahora tengo 24 puntos altos incluyendo este primero que hicimos aquí, pero no las cadenas. Ahora para dividir la manga vamos a hacer una cadena, nos vamos a saltar estos 20 puntos altos y en el punto alto después del marcador, que es el primer punto alto de la parte del frente aquí, vamos a hacer un punto alto. Y así dividimos la manga. Ahora si ustedes quieren agregar más cadenas aquí debajo de la manga para agregar aquí que la cintura les quede un poquito más grande, lo pueden hacer. Yo nada más voy a agregar una cadena. Ahora aquí para continuar en cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Encima de los puntos altos no vamos a hacer nada, nada más en los espacios de cadena. Aquí tengo un total de 22 espacios de cadena, así es que ustedes van a hacer 2 puntos altos en cada uno. Miren, se los cuento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. En cada uno de estos espacios de cadena ustedes van a hacer 2 puntos altos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Una cosa, antes de dividir la segunda manga me olvidé mencionarles de que aquí en este punto alto había puesto un marcador de puntos. Se me olvidó completamente. La razón por qué puse un marcador de puntos aquí es porque estoy marcando el centro de la parte del frente del vestidito. El centro es este punto alto. Si recuerdan, al inicio les dije que íbamos a dividir las mangas y para la parte de atrás o la parte del frente tenemos un total de 23 puntos altos. Yo puse
puse este marcador en el punto alto número 13, que es el centro aquí para la parte del frente. Así es que encima de este punto alto vamos a hacer un punto alto. Este es el único punto alto donde vamos a hacer un punto alto. Y ahora nada más vamos a continuar haciendo 2 puntos altos en cada uno de los espacios de cadena. Esto lo estoy haciendo porque aquí para la espalda quiero terminar con un número de puntos impar. Si continúo haciendo 2 puntos altos en cada espacio de cadena, voy a terminar con un número par y no me va a funcionar porque en la siguiente vuelta donde hacemos los puntos altos cadena y nos saltamos uno, tiene que terminar en un punto impar. Así es que por eso estamos haciendo ese ajuste. Bueno, continúen así haciendo 2 puntos altos en cada espacio de cadena hasta llegar al último punto alto. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Aquí terminé de hacer estos puntos altos para la parte del frente del vestidito. Tengo un total de 47 puntos altos. Miren, tengo 3 aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 con el punto alto que hicimos aquí, el ajuste, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 puntos altos. El último punto alto lo hice encima del último punto alto de la parte del frente. Ahora tengo mi marcador, voy a dividir la segunda manga, hacemos una cadena, nos vamos a saltar estos 20 puntos altos y en el espacio de cadena que está este marcador de puntos, voy a hacer 3 puntos altos. Es lo mismo que hicimos cuando dividimos la primera manga. Antes de dividir agregamos aquí 3 puntos altos. Ahora voy a continuar y hacer 2 puntos altos en cada uno de estos espacios de cadena. Aquí al final para este delantero vamos a terminar con 24 puntos altos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer este segundo delantero, tengo 24 puntos altos para este delantero. Ahora, al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas, tenemos que tener 95 puntos altos. Son 24 y 24 para cada delantero y para la parte del frente tenemos 47 puntos altos. Así es que se hace un total de 95 puntos altos y debajo de cada manga he agregado una cadena. Ahora para terminar esta vuelta nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora de aquí en adelante vamos a trabajar en forma circular el vestidito y así es como nos ha quedado esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio o en este mismo punto donde nos unimos con el punto deslizado voy a hacer un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente hacemos un punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena, me salto un punto alto y en el siguiente punto alto, cadena. Así voy a continuar por todo alrededor. Cuando lleguen aquí en las cadenas van a continuar con la misma secuencia. Esta cadena la van a tratar como cualquier otro punto. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho puntos altos, cadena. Hice mi último punto alto aquí de este delantero. Tengo el punto alto, cadena. Para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto de este lado y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está, y así termino esta segunda vuelta. Tengo un total de 49 puntos altos separados de una cadena. Y miren, así es como se mira el canesú. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer la falda del vestidito. Bueno, aquí para continuar y hacer la vuelta número 3, vamos a continuar aquí haciendo el punto. Miren, en la chaquetita, este es el punto que hicimos. En la chaquetita, hice las conchitas de 4 puntos altos. En el vestidito lo voy a hacer de 6 para que aquí la falda del vestidito tenga un poco más de volumen. Si ustedes quieren hacerla
así como la chaquetita donde hacíamos 4 puntos altos. Entonces lo pueden hacer, pero les recomiendo que tal vez usen un gancho tantito más grande para que la falda les quede un poco más con volumen. Bueno, aquí para continuar voy a hacer un punto deslizado en este primer espacio de cadena. Ahí. Ahora voy a hacer una cadena y en este espacio voy a hacer un punto bajo, cadena. En este siguiente espacio de cadena voy a hacer una conchita de 6 puntos altos. Aquí es donde les digo que vamos a hacer un poco más grandes estas conchitas. Si ustedes quieren hacerlas más pequeñas, de 4 puntos altos como el abriguito o la chaquetita, entonces lo pueden hacer. Yo voy a hacer 6 puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena y en este siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, cadena. En el siguiente espacio de cadena voy a hacer la conchita de 6 puntos altos. 4, 5, déjenme ver, 2, 4, 5, 6, una cadena, en el espacio de cadena, punto bajo, cadena, en el siguiente espacio, 6 puntos altos, así. Bueno, continúen así, alternándose entre una conchita de 6 puntos altos, cadena, y luego punto bajo, cadena, y en el siguiente espacio una conchita. Nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas. Hasta aquí, que es la última conchita, tengo un total de 24 conchitas. Ahora miren, si notan aquí tengo un último espacio de cadena. Me voy a saltar este espacio de cadena y me voy a ir directamente al primer punto bajo que hicimos al inicio de esta tercera vuelta. También aquí no vamos a hacer cadena, así es que nada más vamos a irnos y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3 con un total de 24 conchitas. Ahora para la vuelta número 4 vamos a girar. Ahora aquí tenemos la primer conchita, son 6 puntos altos. En el primer punto alto metemos el gancho así y hacemos un punto deslizado en realce. Ahora hacemos 3 cadenas y en estos siguientes 2 puntos altos vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Una cadena, 3 puntos altos en realce por frente. Aquí está la primera conchita. Ahora en esta segunda lo mismo, 6 puntos altos. En los primeros 3 hacemos un punto alto en realce por frente. Una cadena, 3 puntos altos en realce por frente. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 4. En cada una de las conchitas van a ser 3 puntos altos en realce por frente, cadena, 3 puntos altos en realce por frente. Continúen así para esta vuelta número 4. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 4. Esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente. Si contamos cada uno de los puntos altos en realce por frente, tenemos un total de 144 puntos altos. Recuerden que tenemos 24 conchitas. Cada conchita tiene 6 puntos en realce. Así es que se hace un total de 144 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas aquí al inicio, ya que cuentan como un punto alto. Ahora para terminar esta vuelta número 4 nos vamos a ir aquí en la tercera cadena y vamos a unirnos con un punto deslizado y así termino esta vuelta número 4. Ahora para la vuelta número 5 vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, solo vamos a girar y en este espacio que está aquí, miren, entre la última conchita y la primera conchita aquí hacemos un punto bajo, una cadena. Ahora en el espacio de cada cadena, de cada conchita, empezando aquí, vamos a hacer 6 puntos altos. En esta vuelta nos toca hacer la vuelta de las conchitas y los puntos bajos. Y recuerden, cada conchita consiste de 6 puntos altos. Ahí está, 2, 4, 5, 6. Una cadena. En medio de las conchitas hacemos punto bajo, cadena.
y de nuevo adentro de la siguiente conchita hacemos otra conchita, 6 puntos altos. Una cadena en medio, punto bajo, cadena y de nuevo una conchita en el siguiente espacio de cadena. Y eso es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 5. De aquí en adelante, estas son las dos vueltas que vamos a hacer para la falda del vestidito, la vuelta de los puntos a enredarse y esta vuelta de conchitas. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 5. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas. Ahora aquí al final tengo la última conchita. Aquí no hagan una cadena. Si hacen una cadena está bien, no pasa nada, pero yo aquí en esta vuelta no hice, así es que voy a continuar no haciendo cadena aquí en la última conchita. Solamente voy a irme aquí donde está el primer punto bajo que hicimos al inicio de esta vuelta número 5 y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta número 5. Ahora, como les había dicho, ustedes de aquí en adelante van a repetir estas dos vueltas, la vuelta de los puntos a enredarse por frente y la vuelta de las conchitas. Así es que aquí para la vuelta número 6 vamos a hacer la vuelta de los puntos a enredarse. Así es que lo mismo, vamos a girar, no hagan cadena ni nada, solamente van a girar. Y aquí tenemos la primer conchita. Tenemos 6 puntos altos. En el primer punto alto metemos el gancho así y hacemos un punto deslizado en realce. Ahora hacemos 3 cadenas y hacemos 2 puntos altos en realce por frente. Una cadena y 3 puntos altos en realce por frente. Ahora tenemos la siguiente conchita, hacemos 3 puntos altos en realce por frente, cadena, 3 puntos altos en realce por frente. Y ahí está, esto es todo lo que van a hacer para esta vuelta. En cada una de las conchitas van a hacer 3 puntos altos en realce por frente, cadena, 3 puntos altos en realce por frente, así hasta terminar. Para terminar, encima de la tercera cadena aquí van a hacer un punto deslizado, van a girar y van a repetir la vuelta de las conchitas. Y eso es todo. Así es como vamos a continuar para el resto del vestidito. Y así es como nos está quedando. Miren qué lindo está. Así es que vamos a continuar y repetir estas dos vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la falda del vestidito, miren, así es como me ha quedado. He hecho un total de 18 vueltas y me está midiendo desde acá del centro del cuello hasta el final de la última vuelta, la vuelta número 18, me está midiendo aproximadamente 26.5 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte aquí más largo, lo pueden hacer, no pasa nada. Solo asegúrense de que la última vuelta que hagan sea la vuelta de los puntos en realce. Bueno, aquí para continuar vamos a hacer una vuelta más. Aquí esta vuelta va a ser una vuelta decorativa, va a ser la orilla aquí del vestidito, así es que para hacer eso me voy a unir aquí al inicio con un punto deslizado. Voy a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, sino que vamos a girar nada más. Ahora lo que vamos a hacer van a ser 4 puntos deslizados. Tenemos estos 3 puntos altos, hacemos un punto deslizado encima, otro punto deslizado encima del segundo, un punto deslizado encima del tercero y adentro de este primer espacio de cadena hacemos un punto deslizado. Ahora aquí voy a hacer una cadena y en este mismo espacio hacemos un punto bajo. Ahora me voy a ir en medio aquí de las conchitas, en este espacio aquí voy a hacer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Ahí está. Miren, tengo un abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos separados de cadenas. Ahora, en esta conchita que sigue, en este espacio de cadena, voy a hacer un punto bajo. Y de nuevo, en medio de las conchitas, hago este abanico. Hago punto alto, cadena,
punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Ahí está. Tengo mis 5 puntos altos separados de una cadena. En el espacio de cadena de la siguiente conchita hago un punto bajo y de nuevo repito lo mismo, un abanico, punto bajo, abanico, punto bajo, y así vamos a continuar para esta última vuelta, y así es como se mira. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta de abanicos. Aquí está mi último abanico y tengo el primer punto bajo que hice al inicio. Voy a meter el gancho ahí y voy a hacer un punto deslizado. Ahora corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta más. Yo voy a usar este color blanco y vamos a hacer esta vuelta de adentro hacia afuera. Ahora, este es el lado revés, así es que aquí, miren, aquí está donde terminamos. A un lado, miren, aquí está el último punto alto que hice del abanico. Aquí, a un lado, aquí vamos a meter el gancho. Yo voy a usar este color blanco, voy a jalar una lazada aquí. Voy a hacer una cadena y en este mismo espacio un punto bajo. Ahí está. Ahora voy a hacer 3 cadenas. En el espacio de cadena entre estos 2 puntos altos hacemos un punto bajo, 3 cadenas, en medio de los siguientes 2 puntos altos, un punto bajo, 3 cadenas, en medio de los siguientes 2 puntos altos, punto bajo, 3 cadenas, en medio de los siguientes 2 puntos altos, un punto bajo, 3 cadenas y en medio, aquí miren, donde está el último punto alto y el punto bajo ahí en medio, vamos a hacer un punto bajo. Aquí está, miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5 espacios de 3 cadenas. Ahora tengo el siguiente abanico y tengo el punto bajo aquí en el centro. Después del punto bajo, en este espacio, mire, entre el primer punto alto y el punto bajo ahí, vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el espacio de cadena, en medio de los siguientes 2 puntos altos, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio de cadena, 3 cadenas, luego punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y punto bajo aquí después del último punto alto de este abanico. Y ahí está el segundo abanico. Miren qué lindo se mira. Ahora, para hacer el siguiente, ya saben, después del punto bajo aquí, antes del primer punto alto del abanico, hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el espacio de cadena, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para esta última vuelta. Y miren qué lindo se miran los abanicos. Ahora me gusta hacer esta vuelta por el lado revés porque el lado derecho se mira así, como que las cadenas se miran más definidas, miren. Por eso lo estamos haciendo así. Si ustedes gustan, también lo pueden hacer al lado derecho. Ahí no pasa nada. Ustedes lo pueden hacer como a ustedes les guste. Bueno, continuemos, terminemos de hacer esta vuelta y luego vengo y les muestro ya esta parte terminada y luego vamos a hacer las manguitas. Estoy al final de esta vuelta de cadenas con este color blanco. Aquí al final hice mi último punto bajo y tengo aquí el punto bajo que hicimos al inicio. Para terminar nos vamos a ir aquí donde está el punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y así terminamos ya esta última vuelta. Y miren qué lindo se mira aquí el revuelo del vestidito. Está precioso, este punto me encanta. Y miren, ahí está, así es como se mira. Bueno, ahora lo que vamos a hacer antes de mostrarle las mangas, miren, ya hice una de las mangas
Le hice una manguita de farol aquí, o farol creo que se llama. Sí, manguita de farol. Vamos a hacer aquí la espalda y el cuello primero. Me están volviendo loca estos hilos que me han quedado aquí, así es que vamos a arreglar eso primero. Bueno, aquí para hacer esto con el gancho de 3.5 nos vamos a ir aquí al inicio. Esta es la parte de atrás del vestidito. Así es que aquí a este lado, aquí tengo este cabito de hilo que me sobró. En medio, aquí miren, de estos últimos 2 puntos bajos, ahí voy a meter el gancho. Vamos a hacer una lazada. Hacemos una cadena y en este mismo espacio, aquí, vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a ir en medio de los puntos y vamos a hacer punto bajo. En medio de los siguientes 2 puntos bajos. En medio de los siguientes 2 puntos bajos, y así es como van a continuar ustedes por todo alrededor del cuello. Ahora, si ustedes quieren reducir un poco el cuello, lo que pueden hacer es hacer un punto de reducción. Pueden meter el gancho en este mismo espacio, jalan una lazada, en el siguiente espacio jalan lazada, tenemos 3 lazadas, cierran. Yo voy a hacer aquí 2 puntos de reducción a este lado y 2 a este lado, no importa cómo ustedes los hagan, al modo de que quede uno más o menos aquí y uno más o menos aquí al lado del hombro. Así lo voy a hacer yo, voy a reducir nada más 2 puntos, así es que continúen por todo alrededor haciendo esto. No es necesario, si ustedes no quieren reducir el cuello, también lo pueden dejar así. Yo nada más voy a hacer 2 reducciones y miren, ya las hice. Ahora solamente voy a continuar así y aquí en esta parte voy a hacer las 2 reducciones para que quede igual en la parte de atrás. Bueno, continúen, nos vemos al final aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta parte aquí del cuello. Hasta aquí tengo un total de 50 puntos bajos. Me hacen falta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así es que aquí lo que voy a hacer son las reducciones que hice aquí al inicio, que fueron 2. En el siguiente espacio meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, 3 lazadas, cierro. Y luego voy a hacer 1, 2, 3. Otra vez más, una reducción, jalo una lazada en el siguiente punto, jalo una lazada en el siguiente, 3 lazadas, cierro y termino haciendo estos últimos 2 puntos bajos. Y ahí está. Así terminamos el cuello. Tengo un total de 57 puntos bajos por todo alrededor. Ahora, como les digo, si ustedes no quieren hacer reducción para reducir un poco el cuello, no es necesario, no lo tienen que hacer. Yo creo que así como está más que suficiente. Está un poquito más reducido el cuello y si quieren aún reducir más, pueden hacer una vuelta más y reducir. No pasa nada, así está bien, creo yo. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a bajar hacia abajo y hacer estos puntos. Y luego vamos a poder esconder estos hilos que nos sobraron cuando hicimos aquí estos volantes del cuello. Así es que aquí voy a hacer una cadena y en este último punto bajo que hice aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora en la vuelta de puntos bajos hago 1 y luego aquí están unas cadenas, voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Aquí llevo 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Luego voy a hacer 1, 5, 6, 2 en este espacio, llevo 7, 8 en el siguiente, 9, 10, 2 aquí, 11 en la siguiente vuelta y 13, perdón, 12 y 13. Ya los voy a contar, creo que me equivoqué. Y 1 aquí al final. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, 14 puntos bajos. Ahora en el centro aquí, miren, voy a hacer 1. Ahí está. Ahora vamos a continuar hacia arriba. Vamos a hacer estos 14 puntos bajos. Los mismos que hicimos a este lado. Así es que yo voy a iniciar con 2 puntos bajos. Luego 1. 2, 1, 2, 1 hasta llegar acá arriba. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí a este costado.
Ahora tengo 14 y 14 puntos bajos y uno en el centro. Ahora podemos esconder estos hilos por el lado de adentro aquí en esta vuelta de puntos bajos que acabamos de hacer. Vamos a hacer una vuelta más cuando ya lleguemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer aquí una vuelta para el cuello, ya que le voy a hacer un cuellito aquí al vestidito. Es opcional, si ustedes no lo quieren hacer, pueden cortar el hilo aquí y continuar aquí ya haciendo la manga. Bueno, para hacer el cuellito voy a trabajar 4 puntos deslizados. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Esto es para que el cuello no vaya a quedar aquí en la mera esquina. Aquí va a tener un espacio para que podamos poner el ojal. Ahora miren, por la barrita del frente de cada uno de los puntos bajos vamos a hacer puntos bajos y vamos a aumentar también aquí a la orilla del cuello. Así es que en este siguiente voy a hacer 2 puntos bajos. Luego voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, siempre por la barrita del frente, y en el tercer punto un aumento. Hacemos 2 puntos bajos en este mismo punto. Otra vez más hacemos 2 puntos bajos, 1, 2, y luego en el siguiente hacemos 2 puntos bajos. Así vamos a continuar. Vamos a hacer 2, luego un aumento, 2, un aumento, 2, un aumento por todo alrededor del cuello. Siempre nos vamos a asegurar de que vamos a hacer estos puntos por la barrita del frente del punto bajo. Si notan, el punto tiene 2 barritas. Tiene esta barrita y tiene la barrita de atrás. Yo estoy metiendo el gancho en la barrita del frente y así en cada uno de los puntos. Continúen. Terminemos de hacer esta vuelta hasta llegar más o menos aquí 4 puntos antes de terminar. Ahí les voy a decir cuántos puntos bajos tengo yo. Así es que nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar estos puntos bajos aquí del cuello. Tengo un total de 68 puntos bajos hasta aquí. Ahora me hacen falta estos últimos 4. En estos 4 voy a hacer un punto deslizado. Tengo 1, 2, 3, 4 aquí al final. Ahí está, 4 puntos deslizados. Ahora, así termino esta vuelta. Tengo 4 puntos deslizados aquí al inicio y 4 aquí al final con 68 puntos bajos por todo alrededor. Ahora vamos a continuar aquí hacia abajo. En esta parte aquí nada más vamos a hacer puntos bajos. Aquí voy a hacer una cadena y en este último punto deslizado que hice ahí voy a hacer 1. Luego voy a bajar hacia abajo, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos bajos aquí. A este lado vamos a poner los botones y a este lado aquí vamos a hacer los ojales, así es que se los voy a mostrar. Ahora en el punto del centro lo mismo, vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a continuar hacia arriba. Aquí, si recuerdan, tenemos un total de 14 puntos bajos también. Así es que yo he puesto un marcador aquí marcando el número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí voy a hacer un ojal. Así es que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, una cadena. Me salto este punto donde tengo el marcador y en el siguiente un punto bajo y luego voy a continuar hacia arriba hasta llegar aquí. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, cadena, y ahora aquí en la mera esquina aquí voy a hacer el último punto bajo y aquí están los dos ojales. Tengo 1 y tengo 2. Ahora yo los botones que voy a usar son bien chiquititos, así es que el espacio que he dejado aquí
Aquí es lo suficiente grande para un botón de 10 milímetros para que pase fácilmente. Si ustedes quieren usar tal vez un botón más grande, tal vez hagan 2 cadenas, pero siempre se saltan un punto. Ahí va a depender de ustedes. Yo así lo voy a dejar. Bueno, voy a cortar el hilo aquí. Voy a pasar ese hilo por esa última lazada. Voy a esconder mis hilos. Para esconder los hilos nada más los vamos a pasar aquí al lado del frente. Les voy a mostrar. Vamos a necesitar una aguja. Miren. Así, lo vamos a pasar más o menos aquí. Ahí. Y por el lado de adentro, en la vuelta donde hicimos los puntos bajos, miren aquí en la mera orilla, metemos la aguja así. Ahí. La jalamos. Y luego nos regresamos hacia abajo. Me salto aquí este punto para que no se vaya a deshacer y ahí. Luego corto el hilo. Muchas de ustedes me preguntan cómo se esconden los hilos y bueno, ahí está, miren, así se esconden. Y aquí ya no se nota. Bueno, así voy a hacer para cada uno de estos hilos que me ha sobrado, así es que voy a hacer eso y luego vengo y les muestro ya esta parte terminada. Terminé de esconder todos los hilos. Aquí también ya puse mis botones. Miren, estos botones que estoy usando son unos botones de 10 milímetros y fácilmente pasaron ahí por el ojal que hicimos. Y miren qué lindo está. Así es como nos ha quedado ya con los hilos escondidos. Ahora, antes de hacer la manga, vamos a hacer el cuello como les había dicho. Así es que aquí habíamos hecho una vuelta de puntos bajos por todo alrededor. Aquí al inicio tenemos 4 puntos deslizados y luego los puntos bajos que tenemos son 68. Así es que aquí lo que he hecho en el frente del vestidito he marcado el número 34, así es que desde aquí donde está el marcador hasta aquí son 34 puntos y desde aquí donde está el segundo marcador hasta el final hay también 34 puntos. Así es que asegúrense de poner estos dos marcadores aquí porque vamos a hacer el cuellito así como lo hice para este vestidito. Miren, así. Así es que vamos a marcar el centro. Si quieren ver el paso a paso de este vestidito, en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar el link. O si no, ya saben, presionen la ovejita y los llevará donde están mis videos. Ahí lo van a poder encontrar el paso a paso. Bueno, aquí, como les digo, vamos a iniciar aquí en la parte de atrás, al lado izquierdo. Para iniciar vamos a meter el gancho en el primer punto bajo por las dos barritas y vamos a jalar aquí una lazada. Yo voy a usar este color blanco. Voy a hacer 3 cadenas y en este mismo punto que es el primero voy a trabajar un punto alto triple. Así es que vamos a cargar el gancho 2 veces, meto el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas. Este es un punto alto triple. Ahora vamos a hacer lo mismo, cargamos el gancho 2 veces y en el siguiente punto bajo por la barrita del frente solamente metemos el gancho, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas, cargamos el gancho 2 veces y lo mismo en cada uno de estos puntos bajos, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas, quito 2 lazadas. Aquí vamos a hacer estos puntos altos triples hasta llegar aquí al centro, unos 3 o 4 puntos antes del marcador. Así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en el cuello, este es el centro, estoy por terminar. Aquí tengo un total de 30 puntos altos triple, me hacen falta 4 puntos, 1, 2, 3, 4. El último es donde tengo el marcador de puntos. Ahora, en este punto que sigue, por la barrita del frente, vamos a hacer un punto alto. En el siguiente, un medio punto alto. Y en el siguiente, un punto bajo. Y en el último, que es donde está el marcador de puntos, siempre por la barrita del frente, vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí está este lado del cuello, miren. Así es que hice 30 puntos altos triple, un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo y terminé con un punto deslizado aquí en el punto número 34 donde tengo el marcador de puntos. Y así es como se mira el cuellito. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí a este lado, así es que nada más vamos a continuar. Aquí es donde terminé
Así es que en el siguiente punto, por la barrita del frente, voy a retirar estos 2 puntos porque me están estorbando. Así es que en este que está aquí voy a hacer un punto deslizado por la barrita del frente. Ahí está. Luego en el siguiente un punto bajo por la barrita del frente. En el siguiente un medio punto alto. Y en el siguiente un punto alto. Ahí está. Ahora en estos 30 puntos que nos hace falta, vamos a trabajar puntos altos triples. Así es que cargamos el gancho 2 veces y quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas, y lo mismo en los siguientes puntos bajos. Y esta parte es lo mismo que hicimos aquí, estos 30 puntos altos triples. Bueno, así vamos a continuar y hacer estos puntos altos triples hasta llegar al último punto bajo aquí. Continúen, nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos altos triples, hasta aquí tengo 30. Ahora en este mismo punto, que es el último, voy a hacer un punto bajo. Ahí. Y así termino esta parte. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Y ahora nos vamos a regresar. Así, miren, en este primer espacio en medio entre el último punto alto triple y el punto alto aquí, vamos a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas en medio de los siguientes 2, un punto deslizado, 3 cadenas en medio de los siguientes 2, punto deslizado, 3 cadenas en medio de los siguientes 2, punto deslizado, 3 cadenas y en medio de los siguientes 2, punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta llegar aquí al centro. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte del centro y luego continuar y hacer el otro lado. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí en esta parte del centro. Aquí están los 2 puntos deslizados que hicimos en el mero centro. Tengo 3 cadenas. En estos 2 puntos aquí vamos a hacer un punto deslizado en el primero y en el segundo otro punto deslizado. Al modo de hacer 2 puntos deslizados aquí. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en medio aquí en el siguiente punto aquí vamos a hacer punto deslizado, 3 cadenas en medio de los siguientes 2, punto deslizado, 3 cadenas y en medio de los siguientes 2, punto deslizado, y así vamos a continuar hasta terminar este lado del cuello. Y aquí así es como se mira en el centro, miren. Ahí está. Así es que asegúrense de hacer lo mismo, 2 puntos deslizados. Y bueno, continúen, terminemos de hacer el cuello y luego vengo y les muestro cómo hacer la manga. Ok, estoy aquí al final donde hemos hecho estas cadenas separados de puntos deslizados. Ahora miren, esta vuelta que voy a hacer es opcional. Aquí tengo las 3 cadenas, así es que lo que voy a hacer es, déjenme ver, aquí a un lado voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos. Aquí, ahí a un lado. Ahora miren, vamos a hacer puntos deslizados para que el cuello quede fijo hacia abajo. Y les voy a mostrar aquí, miren. Aquí tenemos la vuelta número 2 que hicimos de puntos bajos y la vuelta número 1. Voy a estar metiendo el gancho así, miren, por estas vueltas, y vamos a hacer puntos deslizados. Ahora, si ustedes notan de que su cuello está muy pequeño, entonces no hagan puntos deslizados. Pueden dejar así el cuello. Así como está bien, porque sí se cae un poco, pero yo quiero asegurarme de que no se va a levantar, así es que vamos a hacer eso. Así es que aquí hice a un lado de este punto alto, hice 3 puntos bajos y estoy justamente aquí en el punto, miren. Ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a hacer el primer punto deslizado en medio de los siguientes 2, miren, así meto el gancho y hago un punto deslizado, y así voy a ir por todo alrededor del cuello haciendo estos puntos deslizados. Ahora los puntos deslizados por lo usual
reducen aquí el cuello o donde sea que ustedes lo están haciendo. Así es que asegúrense de que el tamaño que ustedes están haciendo es lo suficiente grande. Pero yo creo que va a estar bien en todas las tallas que hagamos esto, ya que el cuello está un poquito grande. Así es que lo estamos ajustando aquí con estos puntos deslizados. Así es que así voy a continuar por todo alrededor. Y miren, así es como se mira. No se nota mucho el punto, pero queda muy bonito el terminado por encima. Y bueno, así vamos a continuar por todo alrededor. Ya saben, miren, aquí está la primera vuelta, donde hacíamos los puntos bajos por la barrita del frente y se mira aquí la línea. Así es que estamos metiendo el gancho así. Fácilmente ustedes pueden ver así hacia arriba y asegurarse de meter su gancho así, miren. Bueno, así voy a continuar y terminar de hacer esta última vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer los puntos deslizados aquí por todo alrededor del cuello. Aquí al final, en el último punto, hice los 3 puntos bajos que hice aquí también al inicio para que quede igual. Y ahora nada más he hecho un punto deslizado. He cortado el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y ya el cuello está terminado. Miren qué lindo se mira. Ahora, si ustedes no han iniciado el vestidito, nada más están viendo, no es necesario hacer esta vuelta. Miren que hicimos aquí de estos volantes. Tal vez solamente pueden hacer estas últimas 3 vueltas, ya que el cuello cubre esa vuelta, así es que no es necesario. Y también pueden dejar así nada más sin el cuellito el vestidito, pero se mira precioso, me encanta. Bueno, ahora sí vamos a hacer la manguita. Miren esta manga, creo que le llaman estilo farol. Está muy bonita la manguita y bueno, la vamos a hacer aquí a este lado. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo cuando terminemos de hacer este lado. Ustedes lo van a hacer aquí y es exactamente igual. Así es que para eso vamos a usar aquí la lana. Así es que vamos a irnos aquí a este lado debajo de la manga. Vamos a irnos aquí en medio. Si recuerdan, aquí en medio habíamos agregado una cadena. Aquí en este espacio yo voy a meter el gancho. Voy a usar el mismo gancho con la misma lana. Así es que vamos a jalar aquí una lazada. Recuerden de que estos vestiditos se pueden tejer con lana de algodón. Lo único que se tienen que asegurar es de que sea del mismo grosor, de 3 milímetros de grosor, para que les quede del mismo tamaño. Bueno, aquí vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 y en este mismo espacio aquí voy a hacer 4 puntos altos. Esta vuelta aquí va a ser una vuelta de conchitas que vamos a hacer. Ahí está. Incluyendo las 3 cadenas tengo 4 puntos altos, que es una conchita. Ahora nos vamos a ir aquí al primer espacio de cadena, miren aquí, y voy a hacer un punto bajo, pero primero una cadena. Así es que ahora en este primer espacio de cadena de la manga hacemos un punto bajo cadena y en el siguiente espacio de cadena vamos a hacer una conchita, 4 puntos altos, cadena, en el siguiente espacio punto bajo cadena y en el siguiente espacio conchita. Así vamos a continuar por todo alrededor, alternándonos entre una conchita, cadena, punto bajo. Bueno, continúen así. Nos vemos aquí antes de terminar, más o menos por aquí, para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga. Esta es la primera vuelta. Hice la última conchita, una cadena. Ahora aquí en este espacio, miren dónde están estos puntos altos. En este mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir aquí encima de la tercera cadena. Voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta donde hemos hecho conchitas, puntos bajos y tengo un total de 11 conchitas. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, solamente vamos a girar. Y aquí tenemos la primera conchita, tenemos 4 puntos altos. En el primer punto alto meto el gancho así y hago un punto deslizado en realce. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Y en el siguiente punto alto, un punto alto en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora, en la siguiente conchita vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente,
cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Y ahí está, así vamos a continuar y hacer lo mismo en cada conchita. 2 puntos altos, enredarse por frente, cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente, hasta llegar aquí, al final. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por terminar esta segunda vuelta. Hice 2 puntos altos, enredarse por frente, cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente en esta última conchita. Para terminar nos vamos a ir aquí, miren, en la tercera cadena. Aquí nos vamos a unir con un punto deslizado y así terminamos esta segunda vuelta. Ahora vamos a girar. En esta segunda vuelta también tengo 11 conchitas, siempre vamos a tener 11. Ahora vamos a repetir la vuelta de las conchitas, así es que giramos sin hacer nada en este espacio. Miren, en medio entre la última y la primera conchita hacemos punto bajo, cadena, y adentro del espacio de cadena hacemos una conchita de 4 puntos altos. Cadena, en medio de las conchitas, punto bajo, cadena, y en el siguiente espacio de cadena una conchita. Bueno, así es como vamos a continuar para el resto de esta tercera vuelta, haciendo conchitas, cadena, en medio, punto bajo, cadena y de nuevo conchita. Bueno, continúen así para esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta, hice la última conchita, cadena. Ahora para terminar tenemos el punto bajo aquí al inicio. Vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a girar, no vamos a hacer cadenas ni nada, solamente vamos a girar. Y aquí tenemos la primera conchita. Ahora empezando en el primer punto alto voy a hacer un punto deslizado, enredarse, 3 cadenas. Y luego 3 puntos altos, enredarse por frente. En esta vuelta no voy a hacer cadena de separación, solamente voy a hacer puntos, enredarse. Ahora tenemos la siguiente conchita, vamos a hacer 4 puntos altos, enredarse por frente. Y así vamos a continuar y hacer lo mismo en cada conchita. 4 puntos altos, enredarse por frente. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta cuarta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta cuarta vuelta donde hemos hecho los puntos altos en realce. Aquí para terminar vamos a irnos en la tercera cadena al inicio y vamos a unirnos con un punto deslizado. Y así termino esta cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, solamente vamos a girar. Ahora aquí vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio, miren aquí en medio, voy a hacer un punto alto. Ahora aquí vamos a trabajar reducciones, así es que en estos siguientes 2 puntos voy a cargar el gancho, meto el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho encima del siguiente punto alto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho y en los siguientes 2 puntos quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Otra vez más, en los siguientes 2 puntos, quito 2 lazadas, cargo, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Así vamos a continuar por todo alrededor de esta vuelta número 5, trabajando estos puntos altos de reducción. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5, hice mi última reducción aquí. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto, me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta. Ahora al final de esta vuelta tengo un total de 23 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer esta parte de la manga, miren aquí, vamos a hacer 3 vueltas. Para hacer esta parte yo voy a usar un gancho tantito más grande de 4 milímetros. Esto es porque los puntos bajos a veces tienden a encoger y no quiero que eso suceda para que nos quede aquí la manguita perfecta para el tamaño que estamos haciendo. Ahora si ustedes están haciendo este vestidito y miran de que está demasiado apretado aquí en la manga, entonces no hagan muchas reducciones aquí. Tal vez pueden hacer uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y así les va a quedar más puntos por todo alrededor. Yo creo que para el tamaño que estamos haciendo, 23 puntos es más que suficiente.
Así es que aquí miren, para hacer estas 3 vueltas de puntos bajos voy a hacer una cadena, y en este mismo punto donde nos unimos con un punto bajo, perdón, con el punto deslizado, voy a hacer un punto bajo y luego punto bajo en cada uno de estos puntos de la vuelta anterior, al modo de terminar con 23 puntos bajos al final de esta vuelta número 6. O más bien la primera vuelta de puntos bajos. Vamos a hacer 3. Ahora si van a continuar, para terminar esta vuelta se van a ir encima del primer punto bajo aquí, se van a unir con un punto deslizado, van a hacer una cadena y en ese mismo punto van a hacer su primer punto bajo y luego continuar por todo alrededor y hacer la vuelta número 2 y la vuelta número 3. En cada vuelta van a tener 23 puntos bajos. Bueno, continuemos, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro ya el vestidito terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estas 3 vueltas aquí de puntos bajos. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora miren, vamos a hacer una vuelta más. Vamos a hacer esta vuelta aquí con el color blanco, que es lo mismo que hicimos aquí alrededor del cuello. Miren qué lindo se mira. Así es que con el gancho de 3 milímetros vamos a hacer esta parte y vamos a trabajar esta vuelta de adentro hacia afuera. Así es que aquí vamos a meter el gancho. Se puede meter el gancho en el punto que sigue después que nos unimos con el punto deslizado, no importa, ahí busquen un punto. Aquí con el color blanco vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y me salto un punto bajo y en el siguiente voy a hacer punto deslizado, 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas, me salto un punto bajo y en el siguiente punto deslizado, y así voy a continuar hasta terminar esta última vuelta. Para terminar, en este mismo punto donde hice las 3 cadenas vamos a hacer un punto deslizado, van a cortar el hilo y pasar el hilo por esa última lazada. Así es que continúen, terminemos de hacer esta última vuelta y luego vengo y les muestro ya el vestidito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta última vuelta. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya escondí mis hilos. Y miren qué lindo se miran las manguitas de este vestidito. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo van a hacer a este lado. Todo es igual, nada cambia, es exactamente lo mismo. Así es que así es como van a hacer las mangas. Ya el vestidito está terminado. Miren qué precioso está, me encanta. Estén pendientes, voy a hacer el cubre pañal, un gorrito, los zapatitos. Creo que voy a completar este conjunto con este mismo punto. Ya saben, ya tengo la chaquetita para que haga conjunto si prefieren. Miren, ahí está preciosa también la chaquetita. Y bueno, déjenme ver, aquí lo que hice fue un moñito, nada más lo quise dejar así bien simple. Pasé un listón aquí de este color y luego le hice un moñito aquí y lo cosí aquí en el centro, y ahí está. También aquí en el centro le puse una de estas florecitas. Estas flores ya vienen así, las compré en Michael's, pero también las he visto en Walmart y en Joann's, así es que pueden hacer lo mismo. Miren, estas son las mangas. Esta es la parte de atrás del vestidito. Los botones son de 10 milímetros y esta es la parte de atrás del vestidito, la parte de abajo, y bueno, ya está terminado el vestidito. Bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde aquí, miren, del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 6 centímetros, que son más o menos 2.5 pulgadas. De largo, desde acá arriba del cuello hasta el final, aquí de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 33 centímetros, que son más o menos 13 pulgadas. Y aquí la cintura está midiendo aproximadamente, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este vestidito es para bebés de más o menos 6 a 9 meses, al igual que la chaquetita es para 6 a 9 meses, pero ya saben, fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde más o menos 0 a 3 meses hasta 24 meses. Aquí en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video.
Pues bueno, ahí está, el vestidito está precioso. Miren, aquí en la caja de información también, ya saben, les dejo siempre cuánto material yo he usado, el tamaño de los botones y toda esa información. Comenten aquí abajo y díganme qué más les gustaría hacer para completar este conjunto. Tal vez los zapatitos, el cubre pañal, un pantaloncito. Yo sé que muchas me han pedido que haga el pantaloncito para que haga conjunto con la chaquetita. Ya saben de que su apoyo para mí significa bastante. Así es que asegúrense de comentar y dejarme su like allí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.